Amigos de Radio Victoria y Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Manuel Petit, con la Red Global de la Diáspora, con el diario La Faena de la Isla de Margarita, vamos a conversar como todas las semanas durante casi 4 años con Vladimiro Mujica, que hoy es presidente de Benamérica. Comenzamos teniendo pues este tipo de contactos periodísticos semanales cuando él era vicepresidente y de alguna manera se ha mantenido en el tiempo y hoy creemos que es más pertinente que nunca pues tenerlo porque su opinión y sus puntos de vista son de primera línea. Está al frente de una organización que trabaja distintos comités especializados y profesionales en función del rescate de la democracia y libertad en Venezuela, en América Latina y donde quiera que haya tendencias totalitarias. Y yo creo pues que esos puntos de vista hay que debatirlos, hay que ponerlos de manifiesto para que la gente se concientice, para que la gente se anime, para que la gente tenga posiciones claras frente al manejo de los gobernantes y reclamen adecuadamente y con la firmeza debida su respeto como ciudadano que elige y que al mismo tiempo tiene necesidad de servicios y de oportunidades que se quebrantan de la noche a la mañana por los caprichos de algunos funcionarios públicos, ¿no? Yo creo que es la hora de discernir sobre cómo encauzarnos, Vladimiro, para hacer buenas escogencias y cómo llegar al nivel en que quienes aspiren postularse muestren previamente unas credenciales que permitan calificarlos adecuadamente a la hora de escoger, para estar seguros que en su desempeño van a cumplir lo que prometen. Porque es que muchos llegan ofreciendo cosas, o muchos llegan improvisadamente, o muchos llegan truculentamente, y ese es el mal de la democracia. Entonces, ¿cómo encontrar una democracia más perfectible de lo que ha sido hasta ahora? Cuéntamelo tú, que eres académico, que al mismo tiempo tienes una tribuna todos los días para motivar, para concientizar a las nuevas generaciones, sobre todo. Bien. Nada. Primero, buenos días, como Buenos días. siempre, y gracias por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia, contigo. Bueno, José Antonio, la pregunta que acabas de formular es una que, en el caso específico de Venezuela, nosotros estamos obligados a hacernos no solamente como reflexión hacia el futuro, sino como reflexión hacia el pasado. Es decir, por aquello que los pueblos o los individuos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Entonces, en Venezuela, el oficio de político que empezó con un aura de mucha nobleza y de mucho respeto de la sociedad hacia los políticos y de los políticos hacia la sociedad, eventualmente se fue degradando, primero al interior de los propios partidos políticos que fueron brutalmente afectados por el flagelo de la corrupción, no solamente de la corrupción, sino del uso de las herramientas políticas para proyectos personales, proyectos de grupos, y entonces se fue perdiendo la visión de que la política es el elemento fundamental desde el punto de vista conceptual de entendimiento entre los humanos. Si no tenemos mecanismos de interacción política, entonces nos queda, históricamente eso fue el caso, nos queda de recurrir a la violencia, a la imposición. Entonces la política que originalmente está conceptualizada inclusive etimológicamente, está conceptualizada como el juego de la ciudadanía, la interacción, la policía, de la ciudadanía. Entonces se fue degradando en el caso de Venezuela
hasta convertirse pues en lo que abrió la puerta en definitiva al chavismo. Recordemos que mucha gente en Venezuela, esto es algo que hemos tocado aquí en varias oportunidades en este programa, mucha gente en Venezuela de clase media decidió dejar de votar por Acción Democrática y por COPEI porque consideraban que la república en manos de ellos estaba corrompida, y entonces decidieron darle una oportunidad al comandante, al hombre carismático Hugo Chávez, que comenzó hablando de su cruzada contra la corrupción, y luego, más temprano que tarde, la gente, muchos de quienes votaron por él, se fueron dando cuenta de que habían cometido un error histórico de grandes proporciones al haber permitido que entrara un tipo como Chávez en la política venezolana. Y que una vez que se lo deja entrar, yo recuerdo, yo le contaba una pequeña analogía chistosa a mi hijo, me decía que la entrada del chavismo era como cuando tú te llevas lo que tú creías que era un cachorrito de perro a la casa, pero ay, qué bello el cachorro, qué bello el cachorro. Y en realidad te habías llevado un cachorro de lobo. Entonces cuando te vino a dar cuenta, el lobo ya lo estaba devorando. Qué bello el lobito, ¿no? Entonces, en Venezuela ocurrió algo que fue muy lamentable, que fue la degradación del oficio político, y esa degradación llevó a la confusión de la gente, y esa confusión de la gente llevó a que se cometiera un error histórico monumental. Hace poco murió Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa fue uno de los primeros que dijo que el pueblo venezolano había cometido un error gravísimo en haber elegido a Chávez, y le cayeron encima de derecha y de izquierda, le cayeron encima a Vargas Llosa, señalando que el pueblo nunca se equivocaba, que era una doctrina de los comunistas de hace mucho tiempo. El pueblo no se equivoca, el pueblo se equivocó profundamente. Ahora vamos de vuelta a tu pregunta. Eso fue el pasado. ¿Hemos aprendido de eso lo suficiente? No, porque ni siquiera admitimos que ese error se cometió, ni siquiera se admite en serio que ese error se cometió y que ese error trajo al chavismo, y que destacados dirigentes políticos, empresariales, de medios de comunicación, apoyaron ese horror de pretender salir de lo que se buscaba como un espacio de corrupción, para aquello de que fue bastante peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿hemos aprendido suficientemente de eso? No. ¿Tenemos una oportunidad de hacerlo nuevamente? Sí, mucho más costoso que antes, pero en este momento tenemos la oportunidad de preguntarnos lo que tú estás señalando. No que tenga que hacerse un examen de la política, porque la política es en buena medida, y lo sigue siendo, un instrumento de comunicación y de convencimiento. Pero claro que ahora se hace en una medida muy importante a través de las redes sociales. La política en buena medida se ha convertido también en un ejercicio de patrones de comunicación como empresariales. Y eso, por supuesto, eso transforma la política de un ejercicio de contacto con la gente en un ejercicio de formación de la realidad con la gente y de presentarle a la gente realidades con los medios de comunicación y las redes sociales que no necesariamente corresponden a las realidades. Entonces, lo que tú planteas es un tema fundamental que se resuelve, no creo que se resuelva, pero que requiere un esfuerzo educativo muy importante a las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia, conozcan los errores que se cometieron y entiendan que si eso no se corrige es muy difícil salir de lo que tenemos enfrente, porque lo que tenemos enfrente no se sale de ello con voluntarismo, como ya se ha demostrado. No basta el voluntarismo, no basta decidir ahora sí lo vamos a hacer, sino que requiere que eso esté acompañado de dirección política, de reflexión política, de estrategia política, de ponderación de todos los elementos internacionales. Bueno, eso es lo que ha venido haciendo en otro momento otros tuvieron esa responsabilidad. En su momento Capriles tuvo esa responsabilidad, después Guaidó, Leopoldo López, varios han tenido esa responsabilidad. En este momento esa responsabilidad la tiene el binomio María Corina y El Mundo, y han demostrado que lo están haciendo
de manera muy creativa y responsable. Entonces, pero eso no basta. Lo que tú dices, es necesario que las nuevas generaciones entiendan eso, pero que además lo entiendan de una forma que no sea con el eslogan este que termina por ser ridículo, por lo simplón que es que aquí lo único que se necesita es juventud, porque no es problema de juventud, lo que tú necesitas es una combinación de juventud, experiencia. Es decir, aquí en algún momento se le escuchó, no voy a decir quién lo dijo, para no, pero se le escuchó a un joven dirigente opositor señalar que, bueno, que los únicos que tenían que opinar del tema petrolero en Venezuela eran los jóvenes. No. Y resulta ser que una buena parte de la dirección, tú no, pero alguien lo dijo, no voy a decir quién, señaló que existía esta diferencia generacional, esta fractura. Y yo sé que eso no es lo que tú estás diciendo, y por eso estoy diciendo que la enseñanza no puede ser no puede tener una base etaria, tiene que tener una base de experiencia, dedicación, compromiso, etc. Bueno, esa es mi respuesta, no tan corta a lo que me preguntaste. No, fíjate bien, en este canal justamente desde un comienzo nos hemos propuesto fundamentalmente que formar ciudadanía y buena gobernanza depende muchísimo del correaje que sepamos establecer entre las generaciones que tienen experiencia tradicional y las que no. Ese correaje tiene que darse en la primera de cambio a nivel académico, porque ahí es donde tenemos la mayor reserva de talentos fortalecidos en el tiempo y que tienen que comunicarle a las generaciones que van a recibir las clases y las orientaciones sociopolíticas a comparar los factores históricos con lo que está por venir. Y ese correaje intergeneracional forma parte justamente de la filosofía comunicacional que nosotros hemos establecido aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que entramos en una era de medios audiovisuales y virtuales donde cualquiera comunica sin ser profesional del ramo. Y entonces se convierte aparentemente en una posición pública y la gente la repite o la sigue sin evaluar en el fondo lo que eso significa ni lo que se está diciendo. Entonces hay mucha superficialidad en la valoración del hecho histórico. Yo creo que hay que hacer contrastes, pero bien fundamentados. ¿Con quién o con quiénes? Con los que de verdad han manejado la política con P mayúscula en un momento dado, que tenemos todavía muchos líderes de esa etapa y algunos que aprendieron de los líderes de esa etapa pro-democrática, para que las nuevas generaciones sepan que la democracia es perfectible, sigue siendo necesaria perfeccionarla, y que de todos modos, pues si ellos no se involucran de manera racional y consciente y apoyándose en los que les puedan enseñar las herramientas para ello, no van a lograr el objetivo y van a estar todo el tiempo migrando y perdiéndose en un laberinto de cosas, sin encontrar un camino claro para pronunciarse cuando les corresponda votar para escoger a sus representantes. Mira, tú estás tocando acá, perdona que te interrumpa. Si no, terminé ya. Tú estás tocando algo que es también fundamental, que tiene que ver con la percepción del ciudadano medio respecto a la política. Tú te encuentras con frecuencia que la gente considera, bueno, que los políticos son unos bandidos, que los políticos son una gente no preparada que lo que hace es hablar tonterías y enriquecerse. Y es una visión no solamente falsa y distorsionada, sino que es una visión suicida de la política, porque no importa lo que tú creas como ciudadano de los políticos, que si son buenos o malos, el hecho cierto es que las decisiones de los organismos de control del Estado, del Parlamento, las decisiones que regulan toda la sociedad donde nosotros vivimos, están en buena parte determinadas por temas políticos y por relaciones políticas. Entonces, el opinar de eso, de la política, es como pararse en la mañana, ver el sol y decir, qué estúpido el sol y qué bueno soy yo. Porque el problema es que el narcisismo que existe en nuestras sociedades te lleva a descartar que tonta el agua y qué maravilla soy yo que tomo agua. Y entonces resulta que la pregunta es exactamente al revés. Sin agua te mueres y sin sol te mueres. ¿Entiendes? Sin política en las sociedades modernas, claro, compararla con el sol es una exageración pedagógica mía, pero sin política las sociedades no funcionan. Sin política, entonces las sociedades están controladas por el autoritarismo, sin política y sin democracia.
Entonces lo que les queda a la sociedad es estar controlada por el autoritarismo. Y el autoritarismo elimina la libertad de pensamiento, elimina, en cierta manera, buena parte de la belleza de vivir, elimina la dignidad. Entonces, el que el ciudadano medio tenga una opinión dura sobre la política termina por ser, en cierta manera, un acto suicida. No, pero yo te voy a decir una cosa. Involucrarse de todas las formas posibles. Yo te voy a decir una cosa sobre los ciudadanos venezolanos. Ellos no están calificando a la política, sino a determinados individuos que dicen ser políticos honestos y no lo demuestran. ¿Me entiendes? Entonces el problema es allí, porque la gente sabe que a través de la política se fundamentan las instituciones públicas y el Estado. Pero lo que necesita son protagonistas políticos que de alguna manera sean coherentes en su pensar y su accionar, y que un día se ponen una franela y otro día se ponen otra. A un ciudadano común y corriente eso no le puede parecer razonable ni aceptable. ¿Entiendes? Entonces yo creo que tiene que haber de alguna manera una relación de continuidad entre el individuo con lo que asume como su postulado, su ideología y su doctrina política, y lo que hace en el día a día. Y eso es lo que tiene a la gente confundida. Y hay políticos que se dedican a esa tarea, a confundir al ciudadano para que no vote o para que vote equivocadamente. Y por esa vía no vamos a conseguir el derrotero que andamos buscando. Bueno, mira, nosotros estamos enfrentando una situación en Venezuela en la cual casi que es de perogrullo insistir en que se requiere la unidad de acción de los venezolanos que quieren recuperar la democracia y que esa unidad de acción requiere una unidad en el terreno político. Y entonces a esa carencia de unidad en el terreno político ha contribuido mucha gente y muchos factores. Y así que tú tienes razón, la carencia de unidad no es solamente que alguien confunde a la gente, sino lo que te estoy diciendo antes, sino que la gente, como lo dijo Vargas Llosa, aquí hay un problema de la percepción de la gente, del ciudadano, no solamente de los grupos políticos, sino el que siento yo como ciudadano que puedo hacer y que debo hacer, que no sea ocuparme solamente de mis cosas. Porque el asunto es que no es compatible sentarte en cualquier parte a criticar a todo el que se mete en política y tú no levantas un dedo como acción ciudadana. No te afilias a ninguna organización. Entonces, claro, la pregunta es siempre, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Tú solo? No, probablemente. Tú con mucha gente y que se afilien o a un partido político o a una organización o lo que sea, eso tiene una influencia determinante. Aquí en los Estados Unidos, donde yo estoy, bueno, un ejemplo, en cierta manera, duro y histórico, que es el del exilio cubano, que el exilio cubano llegó un poco como llegó el exilio venezolano, desordenado, criticando, huyendo, bueno, primero de una dictadura primero y después del castrismo. Y crearon una comunidad súper laboriosa. Y crearon una comunidad no solamente muy laboriosa, sino muy comprometida desde el punto de vista político. Exacto. No es por casualidad que el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es de origen cubano. Ajá. Entonces, a los venezolanos en los Estados Unidos nos toca precisamente articular una comunidad que sea capaz de participar en procesos electorales en los Estados Unidos, es decir, actuar en el mundo político para llevar a ese universo la voz de los venezolanos. Igual que en su momento llevaron la voz de los cubanos. Bueno, después uno puede argumentar que si los cubanos se hicieron muy conservadores o no, esa es otra historia. Lo cierto es que se involucraron en el espacio político norteamericano y lograron éxitos muy, muy notables. Eso nos corresponde hacer a los venezolanos y eso sería un ejemplo de cómo transformar el tema de la desconfianza en los políticos, que los políticos nos engañan, creo que en la acción ciudadana, que es, ahora están todas estas cosas que yo puedo hacer. Bueno, por eso es que yo te dije en ocasión pasada que yo estaba clarísimo en que Benamérica, a la que tú perteneces y con la que he tenido oportunidad de hablar con muchos de ellos, no todos,
pero con muchos de ellos habría que hablar con todos para uno poder tener una calibración exacta de lo que significa Benamérica. Pero te dije a ti que asumiendo la presidencia como la has asumido y habiendo conversado contigo durante muchísimos programas a lo largo de la existencia de Ojo con Eso Televisión, la creía la institución o la organización ciudadana venezolana profesional adecuada para interconectarse con otras tantas que puedan existir y buscar alinearse en una misma orientación prodemocrática y prolibertaria en el día a día, y que eso requeriría de unas plataformas comunicacionales que también estuviesen direccionadas de la misma manera, porque si nos ponemos a buscar medios de comunicación en las redes, son millones y cada quien cree tener uno, ¿no? Que comunicar en pro de la democracia y los valores esenciales del hombre requiere mucha mística, mucha dedicación y mucho sacrificio. Y hay gente en los medios de comunicación social, en las redes, que no están dispuestos a eso, sino también al inmediatismo económico. ¿Me comprende? Entonces, todo eso conjuga valores a tomar en cuenta, herramientas a tomar en cuenta. Y ojalá que tú, que estás en la presidencia de Benamérica ahora, puedas impulsar esa fortaleza y crear capítulos, inclusive, como te lo dije al comienzo, hemisférico, para que el mensaje debidamente estructurado en las redes, a través de plataformas apropiadas, cale a favor no solamente de Venezuela, sino del resto de los países que también están padeciendo problemas similares o que están de alguna manera confundidos en cuanto a lo que la democracia y la libertad significa. Sí, no, estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí. Entonces, bueno, yo de alguna manera, pues yo creo que se nos va a terminar el programa, pero yo creo que hay que seguir cabalgando sobre estas temáticas. Absolutamente. Exactamente. Esta no es una temática, es una temática urgente, pero que requiere una atención constante. Exacto. Que a veces nosotros no sabemos poco diferenciar las cosas, sí, pero esta requiere de las dos cosas. No, e inclusive en las organizaciones donde hay muchos comités de trabajo, los comités también tienen que recibir indicaciones adecuadas para que sus pronunciamientos diarios, si es que los hacen, o regulares, se correspondan con una misma línea de acción, y no que a la gente le parezca que son torneos de egos, ¿me entiendes? Entonces eso hay que buscar allanarlo y uniformarlo para que el mensaje esté bien estructurado y vaya calando y que vengan otros adeptos nuevos a fortalecer la intención libertaria y democrática. Y yo creo que Benamérica puede perfectamente tener capítulos en Perú, en Chile. ¿Cómo no? Sí, esa es una idea que hemos estado considerando. Bueno, de todas las cosas que tenemos pendientes, le queremos dar prioridad a la que tú mencionabas en varias oportunidades, que es la conformación de una red comunicacional. Donde, por supuesto, ojo con eso, será más que bienvenido como un actor principal. Sabes que estamos a la orden. Sí, que bueno. Estamos a la orden. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Y usted sabe que toda la semana tiene su espacio aquí y ojalá que se fortalezca. Bueno, gracias, chao. Gracias por tu tiempo. Tenía un problemita con